Fuerza que cambia el latido de un corazón. Vamos a ver, cuando comenzó el tema de la UPAD, que fue un escándalo en Casa Presidencial, ustedes recordarán, pues los medios comenzamos a informar, a preocuparnos también mucho y a ver qué elementos le dábamos a ustedes para que ustedes pudieran entender mejor lo que estaba pasando. Esto es toda una historia. Resulta que cuando iniciamos con esto, y hablar de protección de datos, y hablar de estas unidades, y hablar de lo que podría ser, lo que pasara, y a ver si nos estaban espiando o no estaban espiando, y que era la presidencia, y que todas las cosas que se decían. Un periodista tiene que aprender sobre todo este tipo de cosas, y es algo que es muy nuevo, y que muy poca gente dominaba en nuestro país. Bueno, vieron ya las declaraciones de la señora de la Agencia de Protección de Datos, lo que ha dicho, que dice uno, santo Dios, ¿cómo es posible que estén cuidando nuestros datos personas con ese criterio? Con todo respeto a la señora. Entonces, hay un abogado, Mauricio París, que me escribió y me dijo, doña Amelia, y me presentó su currículum. Yo soy experto en ese tema y me gustaría apoyarla a la hora de dar informaciones de ese tipo. De inmediato, después de que vi su currículum, rápidamente investigué quién era. Dije, no, este es de los míos, es de esas personas que quieren educar y enseñar sobre temas muy importantes, que se ha formado en esto. Bueno, y así es como usted lo conoció aquí en el programa, a Mauricio París. Lo conoció aquí, no en otra parte. Digo yo porque eso es parte de los orgullos que siempre me quedan cuando consigo la posibilidad de que nos apoyen a mí y a ustedes, personas que saben de los temas, para que aprendamos bien las cosas. Bueno, entonces ayer me informan que se presentó un proyecto de reforma al artículo 24 de la Constitución. Y resulta que yo recordé que Mauricio París, aquí en el programa, se había mostrado súper preocupado porque se necesitaba con urgencia legislación en la protección de datos. ¿Ok? Resulta que en medio de toda esta discusión de la protección de datos, viene y se crea una comisión en la Asamblea Legislativa, que se llama eso, Comisión de la UPAD, y que ha estado al rojo vivo, ¿verdad?, en estos días pasados. Bueno, ayer se presenta el proyecto de reforma al artículo 24 de la Constitución Política. ¿Quién lo presenta? La diputada Silvia Hernández. Pero yo quiero que usted conozca la historia. Porque con los proyectos de ley y con estos proyectos de reformas y todo, pasa que los nombres de las personas que han estado, que lo han escrito, que lo han investigado, cuyo conocimiento está ahí, pasa desapercibido. Y entonces yo le dije, don Mauricio, por favor, véngame a mañana en el programa, hablemos de qué es esta reforma al artículo 24 de la Constitución, por qué es importante, pero sobre todo hablemos de esta historia, porque este proyecto de reforma lo hizo Mauricio París y terminó en la comisión, lo asume una diputada y ya lo presenta al proyecto. Cuénteme esa historia, don Mauricio, buenos días. Hola, doña Amelia, buenos días. Un gusto saludarla. Muchas gracias por el espacio para hablar de estos temas. Yo creo que el 2020, además del tema del coronavirus y el coronahambre, que también estamos comenzando a vivir, ha sido el año de la protección de datos personales, ¿no? Si vemos a lo que vamos de este año, han habido 3 casos o 3 aplicaciones prácticas de la protección de datos muy claras. Primero, comenzamos el año en el mes de febrero con el escándalo de la OPAT, que sigue
siendo noticia en desarrollo. Posteriormente, el mismo tema del coronavirus ha tenido una serie de implicaciones desde el punto de vista de la protección de datos con distintas, digamos, aplicaciones, es decir, desde la toma de temperatura por parte de los establecimientos hasta incluso las aplicaciones de rastreo de contactos, que siguen siendo un tema pendiente que el Ministerio de Salud y la Caja pongan en funcionamiento para ayudar de forma técnica a poder rastrear los contactos y hacer más eficiente el combate contra el virus. Y luego, el mes pasado, tenemos el caso del Banco de Costa Rica y la filtración de datos por parte de MEIS, ¿no? Así, es decir, ha sido un inicio de año muy movido en materia de protección de datos personales, y esto ha permitido generar una visibilidad importante hacia un tema que para la mayoría de los costarricenses es novedoso, pero que está regulado en Costa Rica desde el año 2011 por medio de la Ley de Protección de Datos Personales, y que ha estado regulado desde los 80s en Europa, ¿no? Entonces, efectivamente, a raíz de del escándalo relacionado con la OPAT y a una labor que había desempeñado también en el segundo semestre del año pasado, que fue la elaboración de la Estrategia Nacional de Protección de Datos Personales, que fue requerida por la OCDE al gobierno de Costa Rica como parte del proceso de ingreso de Costa Rica a este organismo. Pues al presentarse esta situación de la OPAT que dinamizó tanto la discusión, me pareció a mí que era el momento más oportuno para poderle presentar a la Comisión Investigadora de la OPAT dos productos, una reforma al artículo 24 de la Constitución Política y adicionalmente una nueva ley de protección de datos personales. En el mes de marzo, al enterarme de que se me estaba convocando como experto a la comisión, pues me pareció que el aporte que podía dar, que generara más a mi comparecencia, era precisamente generar iniciativas en estos dos sentidos. Me alegra mucho saber que el día de ayer la diputada Silvia Hernández, junto con otros 10 o 11 diputados, no lo tengo muy claro, presentaron mi propuesta de reforma al artículo 24, sobre la cual también quisiera agradecer públicamente la retroalimentación que recibí de uno de mis maestros, le llamaría así, al doctor Rubén Hernández Valle, que me ayudó revisando las inquietudes que tenía sobre este tema, al ser el derecho constitucional, desde luego, su área de práctica, y ser uno de los constitucionalistas más renombrados del país, ¿no? A esta altura yo le quiero decir algo para que la gente dimensione el aporte que usted está haciendo. O sea, usted nadie le está pagando, usted no está cobrando, sino que es todo su conocimiento llevado a la potencia más alta en este momento de su carrera para ayudar a este país en ese tema. ¿Por qué se vuelve tan fundamental? No solo su preocupación, sino este tema. Ya usted habló de casos en concreto y todo, pero a futuro, ¿cómo lo ve? Que diga, no, aquí hay que reformar la Constitución y hay que hacerlo ya, y aquí hay que hacer más cosas en el sentido legal. El conocimiento que pude generar en la realización de la Estrategia Nacional de Protección de Datos, trabajando con instituciones públicas para tratar de entender cuál era el estado actual de la protección de datos en Costa Rica, pues me llevó a comprobar lo que suponía, que era que básicamente no existía protección de datos, o no existe protección de datos en Costa Rica, pese a que tenemos una ley aprobada, vuelvo y repito, desde el año 2011. Este es un tema que yo he estado interesado desde distintos ángulos, recibiendo sobre todo el mensaje de que no era un tema prioritario para nadie, ¿no? Finalmente, creo yo que dos elementos, además de la OPAT, le sumaría el tema del ingreso de Costa Rica a la OCDE, termina dinamizando el tema, ¿no? Entonces, lo que vemos que ha sucedido en el caso de la OPAT, que no ha sido el único, pero sin duda alguna ha sido el más
sonado es que el Estado costarricense tradicionalmente ha entendido que los datos de los costarricenses son parte de su activo y que se los puede pasar de un bolsillo al otro como se pasa partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, lo que procuraba la Ley de Protección de Datos, fue una mala copia de la ley española de protección de datos personales. Los diputados que la aprobaron realmente hicieron un trabajo bastante deficiente. Pues la protección de datos, al final de cuentas, lo que procura es ponerle límites al Estado, sobre todo en el manejo de los datos personales. Siempre el foco en este tema casi siempre se da hacia las empresas de tecnología, que todo hay que decirlo, son quienes tienen más desarrollado esta materia, pero realmente la génesis de la protección de datos es la protección de los datos de los ciudadanos frente al Estado, y esa es la gran tarea pendiente. Al lograr constitucionalizar el derecho a la protección de datos personales, creo yo que vamos a lograr dos cosas. Sí, detallemos eso bien para que todas las personas lo entiendan. Yo creo que a la altura ha sido muy claro. ¿Qué es esa reforma a la Constitución? ¿En qué sentido se da y qué va a provocar en el país? El artículo 24 de la Constitución regula desde el texto inicial del constituyente del 49 lo que se llama el derecho a la intimidad y a la vida privada, ¿no? Tradicionalmente se ha entendido en Costa Rica, incluso por parte de la Sala Constitucional, así se ha consagrado, que el derecho a la protección de datos es una especie de hijo menor del derecho a la intimidad, ¿no? Sin embargo, el derecho a la protección de datos realmente es distinto del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es el derecho que tenemos los ciudadanos de ser dejados en paz, es decir, de que el Estado y otros ciudadanos no se metan en determinados ámbitos de nuestra vida que queremos que se mantengan privados. Pero el derecho a la protección de datos va más allá, es decir, el derecho a la protección de datos protege los datos personales aun y cuando estos sean públicos o estén en conocimiento del Estado por cualquier motivo. Es decir, no solamente resguarda ese ámbito que queremos dejar para lo más íntimo de cada persona, sino aun y cuando por cualquier motivo haya una norma que establezca que determinados datos pueden ser tratados por el Estado, el titular sigue manteniendo un control y unos derechos sobre esos datos. Es decir, no es que porque estén ya en manos del Estado, el Estado puede hacer, vuelvo y repito, lo que quiere y pasárselos de un bolsillo al otro, ¿no? Esa, creo yo, es, digamos, la diferenciación principal. El derecho a la protección de datos es un derecho novedoso, digamos, a nivel internacional viene o surge incluso posterior al momento en el cual se dicta nuestra constitución política. Ya está consagrado en otras constituciones, no solamente en Europa, sino en otros países de América Latina. Pero, y por lo novedoso, Mauricio, discúlpeme, por lo novedoso, tal vez a la gente le cueste entender que tiene que estar claro desde la Constitución para abajo que es un derecho que tenemos todos los habitantes del mundo, pero aquí en Costa Rica. Así es, y los efectos prácticos diría yo que son principalmente dos. Primero, que se garantizará con esta reforma que haya una reserva de ley cuando hayan restricciones a la protección de los datos de los ciudadanos. Es decir, no podría pasar lo que sucedió en el caso de la OPAT, que mediante un decreto, una chapuza jurídica, pretenden limitar los derechos o el derecho a la protección de datos y el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, solo mediante una ley aprobada en el Congreso se podrían interponer o se podrían poner limitaciones al derecho de la protección de datos de los ciudadanos en situaciones calificadas como, por ejemplo, el interés público o la defensa de la seguridad nacional. Es decir, es un filtro muy alto, es decir, le quita al Poder Ejecutivo la posibilidad de que mediante resoluciones o mediante directrices o mediante decretos imponga limitaciones a los derechos de protección de datos, y eso se le reserva a la Asamblea Legislativa. Eso es el primer efecto práctico. Y el segundo efecto práctico que tendría es el efecto de un control constitucional directo por parte de la Sala Constitucional. Al pasar a estar el derecho a la protección de datos en ese Olimpo jurídico de derechos y garantías individuales, la Sala Constitucional podría de una forma más eficiente realizar un control de constitucionalidad, ya sea en vías de consultas
facultativas de constitucionalidad. Cuando una ley se ha aprobado y un número de diputados quiere que la Sala Constitucional revise si esa norma es constitucional o no, y además en vía de acciones de inconstitucionalidad. Es decir, yo podría recurrir el ordenamiento jurídico y podría recurrir incluso una ley, podría reclamar la inconstitucionalidad de una ley por ir en contra ya de un derecho garantizado por la Constitución política de manera independiente del derecho de la intimidad, y digamos toma un realce este derecho que me parece a mí es totalmente conforme con la importancia que tiene la tecnología hoy día en la vida de los ciudadanos. Vamos a ver, cuando me estaba contando la historia, me decía que usted llegó a comparecer y llevaba en la valija, por decirlo así, o en el portafolio, llevaba 2 iniciativas. ¿Estamos hablando de una o estamos hablando de las 2? O sea, ¿cómo está el tema? De la que le estaba hablando es de la reforma en la Constitución, que es la que ya ha sido presentada el día de ayer por parte de la diputada Silvia Hernández y de otros diputados, porque las reformas a la Constitución requieren la suscripción de al menos 10 diputados, ¿no? Adicionalmente, le presenté a la Comisión una ley de protección de datos personales que entiendo también será presentada en los próximos días a instancias también de la diputada Silvia Hernández, que es la presidenta de la Comisión de la OPAT. Creo que es importante resaltar también que mi aporte fue a la comisión, es decir, yo le envié personalmente a todos los integrantes de esta comisión el proyecto de ley, y ha sido la diputada Hernández quien, digamos, los ha presentado, o al menos ya la reforma de la Constitución, y entiendo en los próximos días la ley de protección de datos. La ley de protección de datos, sin duda alguna, creo yo, va a ser igualmente importante o incluso más, porque ya va a desarrollar este derecho constitucional, y probablemente además la ley de protección de datos la tendremos en efecto, si se logra su aprobación, mucho antes que la reforma a la Constitución, ¿no? Porque la reforma a la Constitución necesita además ser votada en distintas legislaturas, es decir, difícilmente, aun y cuando se aprobara muy rápidamente, tomaría al menos, creo yo, que un par de años que ya entre en vigor la reforma, ¿no? Pero la ley de protección de datos podría ser aprobada muchísimo más rápido por los diputados, y le podría decir que tiene 2 efectos prácticos. Primero es la actualización normativa de esta materia al estándar internacional. Es decir, la protección de datos no nos la inventamos en Costa Rica, la protección de datos tiene un estándar internacional. ¿Por qué? Porque regula, además, un fenómeno absolutamente transnacional como es la tecnología. Imagínense lo difícil que podría ser regular la protección de datos en gigantes de la informática como Google, Microsoft o Facebook, digamos, en clave absolutamente local en cada uno de los países, ¿no? Eso en primer término. Y segundo, sería una reforma significativa, una reingeniería, cirugía a corazón abierto a la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿no? Es decir, la agencia, creo yo, quedó más que en evidencia en la comparecencia de su directora el día lunes, es que es muy poquita cosa y que su incidencia realmente en esta materia, pese a los recursos que tiene asignados y el número de años que tiene en funcionamiento, es más bien modesta. Y eso en buena medida creo yo que no se le puede pedir peras al olmo. Es decir, si no se le asignan a una institución los recursos y sobre todo los perfiles que se requieren, difícilmente pueda tener la incidencia que los costarricenses esperamos de ella. Es decir, hoy día vemos lo que sucede y lo que tenemos por Agencia de Protección de Datos y fácilmente decimos esto es una barbaridad, pero lo que pasa es que eso es lo que hemos tenido hace muchos años, nada más que no era un tema relevante para nadie. Creo yo que ahora, ¿cuánto presupuesto asignado tiene esa agencia? Según lo que indicó doña Elizabeth el lunes, eran 600 millones de colones, eso es $1 millón de presupuesto, ¿no? Tampoco es que es poco dinero, ¿no? No, ahora nada es poco dinero, ahora todo es mucho dinero más bien. Y lo que pasa es que así es como se va la plata, doña Amelia, así es como se va la plata del Estado, un montón de instituciones que entre millones y millones suman un montón de plata. Y sin dar resultados. Es la incidencia.
exactamente los resultados, la incidencia que tienen estas instituciones en la vida del costarricense. Y lo que genera frustración, por supuesto, es que haya instituciones que tienen unos presupuestos y que no generan esa incidencia o ese valor agregado en la vida del costarricense, o que esa incidencia es muy limitada. Excelente, don Mauricio. Dejamos en pausa entonces el proyecto de ley porque supongo que ahí ya, bueno, ya tenemos antecedentes, pero podremos desmenuzar más esto porque eso es algo que cada habitante tiene que manejar muy bien. Sin duda alguna, yo creo que uno de los elementos esenciales, doña Amelia, es la educación. Como país creo que tenemos que aprender de las duras lecciones que hemos vivido. El caso del OPAT, creo yo que de nada sirve que tengamos un enfoque exclusivamente destructivo de buscar responsables y de llorar sobre leche derramada, sino que yo creo que es el momento para replantearnos los temas y que de todas estas experiencias negativas surjan sobre todo iniciativas y formas en las cuales estas cosas no vuelvan a suceder. Si derivado del caso del OPAT logramos realmente una reforma, una reestructuración y que el costarricense sobre todo entre en conciencia de la importancia del tratamiento de sus datos personales, creo yo que habrá sido una experiencia de la cual al final de cuentas el país podrá salir robustecido. Si nos quedamos simplemente en la fase negativa, pues probablemente volverá a suceder algo parecido en el futuro, ¿no? Tienes razón. Él es Mauricio París, abogado, experto en protección de datos, que tomó esta iniciativa claro que yo también pienso que esto de los proyectos de ley, tal vez haya otra gente también que toma esas iniciativas, pero al final el nombre de las personas que tomaron la iniciativa, hicieron el trabajo y aportaron el conocimiento, no se ve en el proyecto de ley. Eso debería que cambiarlo. Pero en este caso me parece que ha sido una acción patriótica la que toma. Ojalá que salga lo mejor de todo este esfuerzo para ir caminando con pasos más firmes sobre un tema que es necesario que manejemos todos y que hay que proteger los datos de cada uno de nosotros. Muchas gracias, don Mauricio. Bien, amigas y amigos, vamos a seguir con nuestro programa esta mañana.